La mansión que fue abandonada en una noche, con todo dentro. Una taza de té aún sobre la mesa. Un reloj detenido a las 2:17. Un vestido colgado detrás de una puerta entreabierta. Y en el centro de una casa inmensa, demasiado elegante para haber sido olvidada, una sola pregunta flotando como polvo en el aire. ¿Qué puede obligar a una familia entera a desaparecer en una sola noche, sin llevarse absolutamente nada? Hay lugares donde el tiempo se rompe. No de forma visible, no con estruendo, no con sangre en las paredes ni puertas arrancadas. A veces ocurre en silencio, como si la vida, de pronto, decidiera levantarse de la mesa a mitad de la cena y no volver jamás. En el norte de Francia, lejos de las carreteras principales y escondida tras una fila de cipreses enfermos, existe una mansión que durante décadas pareció haber quedado suspendida en el instante exacto de una huida. No una mudanza, no un abandono lento, una huida. Eso fue lo que dijeron los primeros hombres que entraron allí muchos años después. No encontraron una casa vacía, encontraron una escena interrumpida. Los platos seguían en la cocina. Los abrigos colgaban en el recibidor. En una de las habitaciones, un cajón estaba abierto a la mitad, como si alguien hubiera empezado a buscar algo y hubiera dejado de hacerlo al escuchar un ruido en el pasillo. Y en la biblioteca, sobre un escritorio cubierto por una fina capa de polvo, descansaba una carta sin terminar. No llevaba firma, solo una frase escrita con tinta temblorosa. Si alguien encuentra esto, ya será demasiado tarde. La propiedad había pertenecido a una familia rica, antigua, de esas que durante generaciones se acostumbran a vivir lejos del mundo y a pensar que los muros altos pueden mantener fuera cualquier amenaza. El apellido, ahora casi borrado de los registros locales, todavía sobrevivía en rumores de pueblo. No eran nobles de título, pero se comportaban como si lo fueran. Tenían tierras, criados, retratos al óleo en cada pasillo y una costumbre que, según decían los vecinos, nunca rompían. Cada noche, sin importar el clima, todas las luces del ala este se apagaban exactamente a medianoche. Y sin embargo, una noche no se apagaron. Al menos no a la hora de siempre. Un anciano del pueblo, décadas después, recordaría que aquella madrugada vio la mansión iluminada como si estuviera celebrándose algo. No música. No carruajes, no invitados, solo luces, demasiadas luces. Una claridad fija y silenciosa en todas las ventanas, como si alguien hubiera recorrido cada habitación encendiendo lámparas antes de irse, o antes de esperar algo. A la mañana siguiente, las persianas seguían abiertas. Nadie salió. Nadie volvió a ver a la familia. Lo extraño no fue solo su desaparición. Lo extraño fue la forma en que la casa quedó atrás. Porque cuando una familia rica abandona una propiedad, deja ausencias, joyas que faltan, cuadros descolgados, documentos, baúles, maletas. Aquí no faltaba casi nada. La plata seguía en el comedor. La vajilla buena seguía en su vitrina. Había ropa en los armarios, juguetes en el cuarto infantil y hasta dinero en una caja cerrada del despacho principal. Como si nadie hubiera tenido tiempo de elegir qué salvar. Como si no hubieran planeado irse. Como si algo hubiera sido más urgente que sobrevivir con dignidad. Durante años, la versión oficial fue cómoda, tibia, casi perezosa. Se dijo que la familia cayó en ruina. Luego se dijo que huyeron por vergüenza. Más tarde, que se marcharon durante la guerra y nunca regresaron. Pero cada explicación tenía una grieta. Porque la ruina no te hace dejar el anillo de bodas en un lavabo. La vergüenza no te obliga a abandonar fotografías, cartas personales y documentos de propiedad. Y la guerra no explica por qué no hubo venta, testamento ni rastro posterior. La casa quedó cerrada. Las ventanas comenzaron a ennegrecerse. Las enredaderas treparon por la fachada como dedos lentos. Los habitantes del pueblo dejaron de acercarse. Primero por respeto, luego por miedo. No miedo a fantasmas, al menos no al principio. Miedo a la sensación de que dentro de aquella mansión no había ocurrido una tragedia visible, sino algo peor. Algo que había sido borrado. Muchos años después, un grupo de tasadores consiguió entrar para catalogar el contenido. Iban con la idea fría de quienes creen que todos los misterios terminan convertidos en inventario. Muebles del siglo XIX, cubertería, relojes, tapices, tapeles, lo normal.
Pero apenas cruzaron el vestíbulo, la sensación cambió. Lo contó uno de ellos en una entrevista local antes de retractarse públicamente. Dijo que la casa no parecía abandonada, parecía estar esperando. No había señales de saqueo, no había vandalismo, solo un orden extraño, asfixiante, como si la casa misma hubiera decidido conservar la postura en la que fue sorprendida. En el salón principal encontraron una mesa preparada para 4 personas. Los platos estaban servidos, las copas alineadas. Una silla ligeramente apartada hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado primero. Y al lado de uno de los platos, una servilleta con un borde ennegrecido, como si hubiese estado demasiado cerca de una vela encendida durante demasiado tiempo. Eso cambió la primera percepción de todos. Ya no parecía una huida ante un peligro exterior, parecía una interrupción, como si la familia hubiera estado reunida en medio de algo íntimo cuando ocurrió lo impensable. Pero lo impensable no siempre entra por la puerta principal. En la planta alta estaba el cuarto de la hija menor. Tenía una cama de hierro, un armario de madera blanca y decenas de muñecas sentadas en una repisa. La mayoría habían perdido el color. Una, en cambio, parecía casi intacta. No por conservarse mejor, sino porque alguien la había limpiado más recientemente. Eso dijo uno de los tasadores. Había una marca limpia alrededor del juguete, como si hubiera sido movido o tocado mucho después de que el resto de la habitación cayera bajo el polvo. Debajo de la cama encontraron una caja. Dentro no había joyas, no había dinero, solo dibujos. Decenas de dibujos hechos por una niña. La misma casa una y otra vez. El mismo pasillo, la misma escalera curva, la misma puerta del ala este. Y junto a esa puerta, repetida en varios papeles con trazos infantiles, una figura demasiado alta, demasiado oscura, sin rostro. Al principio lo tomaron como fantasías de una niña solitaria, hasta que llegó el último dibujo. En ese ya no aparecía la figura detrás de la puerta. Aparecía sentada a la mesa. Uno de los hombres quiso marcharse, otro se rió. El tercero siguió trabajando. Pero entonces encontraron algo que borró cualquier intento de burla. La carta incompleta del despacho no era la única. Había más. Ocultas en un doble fondo de un secreter del dormitorio principal. 4 hojas dobladas, nunca enviadas, escritas por la madre de la familia. No parecían dirigidas a nadie en concreto. Eran confesiones, notas privadas, fragmentos de una mente agotada. En las primeras hablaba de ruidos durante la noche, pisadas suaves en el ala cerrada, puertas abiertas al amanecer, un perfume extraño en habitaciones vacías. Después el tono cambiaba. Empezó a mencionar a su esposo. Decía que llevaba semanas sin dormir, que había mandado tapiar una puerta antigua en el corredor este, que insistía en que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía acercarse a esa parte de la casa después de medianoche. En la última hoja, la escritura se deformaba. Anoche volvió a sentarse con nosotros. Eso era todo. No explicaba quién, no explicaba cómo, solo esa frase. Y de pronto la historia dejó de parecer una desaparición simple. Porque una familia arruinada puede huir, una familia amenazada puede esconderse, pero una familia aterrorizada por algo que, aparentemente, ya estaba dentro de su casa, toma decisiones distintas. Los archivos municipales aportaron otro giro. Años antes de que la familia habitara la mansión, la propiedad perteneció a un médico retirado. Un hombre respetado en público y temido en privado. Vivía solo, salvo por una hermana enferma que nunca era vista de día. Cuando él murió, la casa permaneció vacía un tiempo. Y durante unas reformas posteriores, según una nota perdida en un registro notarial, los obreros hallaron una estancia tapiada en el ala este. No se describe su contenido, solo una frase administrativa, seca, absurda en su frialdad. Se ordena cerrar nuevamente y no alterar la estructura. ¿Por qué alguien encontraría una habitación oculta y decidiría sellarla otra vez? Nadie lo explicó. Nadie preguntó demasiado. Tal vez porque algunas respuestas destruyen mejor una reputación cuando permanecen enterradas. Los tasadores nunca terminaron el inventario. Oficialmente hubo problemas legales. Extraoficialmente, 2 de ellos no regresaron. El tercero se negó a volver a hablar del asunto. La mansión fue cerrada otra vez,
y durante varios años siguió pudriéndose en silencio, hasta que un incendio menor en la cocina obligó a una inspección más profunda. Fue entonces cuando, detrás del revestimiento agrietado del corredor este, apareció al fin la puerta tapiada. No era una puerta grande, no era teatral, era estrecha, casi doméstica. Eso la hacía peor, porque las cosas monstruosas no siempre se esconden en sótanos inmensos ni túneles ceremoniales. A veces caben detrás de una pared común, a 3 metros de una habitación infantil. Cuando lograron abrirla, el aire salió con un olor antiguo, agrio, inmóvil. La estancia era pequeña, sin ventanas. Solo una silla, una mesa y marcas en la pared. Marcas verticales, cientos, como si alguien hubiera contado días o intentado no perder la razón. Sobre la mesa encontraron un cuaderno, casi deshecho, casi ilegible, pero una línea pudo recuperarse. No me dejan salir porque dicen que yo lo traje. Nada más, ni nombre, ni fecha, ni explicación. Y ahí estaba la revelación más inquietante de todas. Quizá la mansión no fue abandonada por una presencia, ni por una maldición, ni por un enemigo que llegó de fuera. Quizá fue abandonada por una culpa heredada, por algo que una familia descubrió demasiado tarde sobre la casa que compró, por un secreto emparedado que nunca debió seguir respirando entre los muros. Hoy la mansión continúa en pie, enferma de humedad, tragada por el paisaje, con sus ventanas vacías, observando los campos como ojos cansados. Los curiosos hablan de fantasmas porque es más fácil. Los fantasmas simplifican las cosas, dan forma al miedo, pero hay algo mucho más perturbador que un espectro en una casa vacía. La idea de que alguien dejó advertencias, de que alguien quiso contar lo que ocurría, de que hubo tiempo suficiente para escribir, para dibujar, para tapiar, para callar. Y aún así, cuando llegó la última noche, no hubo escapatoria. Porque quizá el verdadero horror de aquella mansión nunca fue lo que había dentro de la habitación sellada, sino lo que logró salir de ella, sentarse a la mesa y convertir una casa llena de vida en una escena detenida para siempre.